¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, en esta clase vamos a una clase cortita pero importante para entender la redistribución de flujo sanguíneo a nivel periférico. Antes que eso vemos un poquito lo que es los tipos de resistencia. Si entienden esto van a entender cómo hace el corazón para redistribuir, por qué la resistencia puede variar o no. La verdad que está interesante. Vamos a tratar de explicarlo, ¿eh? Ustedes habían visto la resistencia según Poiseuille. Poiseuille hablaba de que los factores de resistencia eran el radio, la longitud y la viscosidad, y que el radio era el factor más importante. Bien, perfecto. Esto con respecto a los factores que generan resistencia. Lo que vamos a ver ahora son los tipos de resistencia, o también conocidos como conexiones, ¿eh? Tipo de cómo conectás las resistencias. Los circuitos eléctricos, ustedes van a ver dos circuitos, el circuito eléctrico y el circuito hidráulico. El eléctrico solamente lo vemos como para saber de dónde viene todo este lío, ¿no? Porque en realidad nosotros manejamos circuitos hidráulicos, ¿sí? Así que, bueno, espero que les sirva lo que vamos a ver en esta clase. Bueno, circuito en serie. El dibujito que ustedes ven es un dibujo de un circuito en serie. Esto es típico de electricidad, se dibuja en sí. ¿Eh? Lo que parecen todas rayitas muestran las conexiones de las resistencias. R1, R2, Rn. N viene de la cantidad que vos pongas de componentes, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿vieron los arbolitos de Navidad? ¿Vieron las luces del arbolito de Navidad? Bueno, ese es el clásico sistema en serie. Cada lucecita sería un componente en serie, ¿de acuerdo? Si vos pones 10, Rn vale 10. Si pones 20, Rn es 20. Bueno, acá cuál es el concepto. En un circuito en serie, la resistencia total es la sumatoria de todas las resistencias parciales. O sea que R1 más R2 más R3 más Rn darían valor a la resistencia total. Esto en la electricidad tiene muchísima importancia. ¿Por qué? Porque eh, genera gran producción de calor. Por eso ustedes, si alguno estudió electricidad o vio electricidad en la escuela, las planchas, por ejemplo, o los calentadores eléctricos tienen resistencia en serie. Tienen un gran consumo de electricidad, generan mucho calor porque la resistencia en serie implica ese tipo de cosas. Esto es anecdótico. A mí lo que me interesa es esto. Si alguna vez te piden esquematizar un circuito en serie, el dibujito es este, no hay otra cosa. Bueno, ahora vemos el circuito en paralelo. Cuando en vez de poner las conexiones una detrás de otra, las conexiones las pones una al lado de la otra. Ve que R1 está al lado de R2 y R2 al lado de Rn. Por lo tanto, en física eléctrica, se considera que la resistencia total que genera el circuito eléctrico en paralelo es siempre menor a la resistencia que ejerce cada uno de los componentes en particular. Por eso la fórmula que parece chino o japonés, pero bueno, es de esta manera. Cuando veamos que esto aplicado a corazón, yo voy a tener otro esquema mucho más sencillo, ya aplicando tubos, ¿eh? Para que se entienda un poquito mejor, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente es esto, ¿sí? En la resistencia en paralelo, la resistencia total es la sumatoria de la inversa de las resistencias parciales. ¿M? Por eso, cada componente del sistema, y esto grábenlo porque después a nivel cardiovascular es importante, cada componente del sistema siempre genera una resistencia mayor a la resistencia total. ¿Eh? Esto grábenlo porque es importante. Yo dije cardiovascular, no me quería meter no los quería meter en este lío, pero a nivel cardiovascular están las dos resistencias, los dos tipos de circuitos, el circuito en serie y el circuito en paralelo. Lo que pasa es que, bueno, predomina el cardiovascular, pero tenemos circuitos de serie, por lo tanto es importante entender cómo funciona este tipo de circuitos, ¿de acuerdo? Bueno, sigo adelante entonces. En una de las primeras clases que vimos, que vieron a través de las diapositivas estas, de los Power,
Hablábamos del sistema ómnico o no ómnico. ¿Se acuerdan de la ley general que establecía que en un circuito hidráulico el flujo crecía en forma directamente proporcional a la fuerza conductora? ¿Por qué? Porque la resistencia era constante. Bien, perfecto. Yo no puedo despegarme de resistencia constante o no constante, no puedo despegarme de los factores de resistencia, radio, longitud y viscosidad, y tampoco puedo despegarme del concepto de resistencia en serie y en paralelo. Pero bueno, olvidémonos un poco de serie y paralelo, yo quería remarcar un concepto físico que también es importante, solamente físico. Acá dice resistencia, diferencia de presión o fuerza conductora sobre flujo. Esto es a nivel hidráulico, porque en un sistema eléctrico flujo no existe. En realidad sí existe. Existe el flujo de electrones. ¿Eh? ¿Tá? El flujo de electrones también va a ser conocido como la corriente eléctrica, ¿sí? Que traducido al criollo sería dejar correr los electrones. Dejar correr los electrones, un flujo de electrones. Eso es corriente eléctrica que normalmente se mide a través de una variable llamada intensidad de la corriente. ¿Sí? En un sistema hidráulico donde lo que se mueve es un líquido, la resistencia se mide en milímetros de mercurio sobre litro por minuto. Mientras que en un sistema eléctrico, constituido por cable y todo ese tipo de historia, la resistencia se mide en ohm. Esto es anecdótico. Por ahí lo tiro porque lo pueden encontrar en alguna bibliografía y decir, ¿esto qué es? ¿Cómo se come? Ohm viene de este chico Ohm, el que establece la ley de resistencias, ¿sí? De sistemas ómicos. Por ejemplo, en un sistema eléctrico la resistencia permanece constante, por lo cual estos sistemas eléctricos todos cumplen con la ley de Ohm, todos que tengan características eléctricas, ¿no? Eh, si tuviéramos haciendo un curso de electricidad diríamos, ¿cómo hago para que el sistema eléctrico cumpla con la ley de Ohm? Y bueno, mirá, lo primero que tenés que poner son los cables conducen la electricidad. Bien, los cables tienen que ser del mismo material. O sea, imaginemos, yo no sé de electricidad, pero no sé, de cobre. Cables de cobre, todo cobre. Y tienen que tener el mismo grosor o el mismo calibre. A diferencia de los tubos hidráulicos que son huecos, acá los cables son macizos, pero no es lo mismo poner un cable de 1 milímetro de diámetro que un cable de 2. Entonces, esto también constituye parte de la resistencia eléctrica. Cuanto más grueso, menor resistencia eléctrica. ¿Está? ¿De acuerdo? Eh, la longitud del cable, la naturaleza del material reemplazaría lo que nosotros conocemos como la viscosidad. ¿Eh? A nivel eléctrico yo no hablo de viscosidad porque no hablo de flujo líquido, hablo de componente, la naturaleza del material. No es lo mismo la conducción de un cable de cobre que la conducción de un cable de aluminio, por ejemplo, supongo. ¿Sí? Bien, en los circuitos hidráulicos, bien, la resistencia también permanece constante, por lo tanto también pertenece al sistema ómnico. Recuerden, circuitos hidráulicos, ¿sí? El sistema cardiovascular es un circuito hidráulico, pero a diferencia de este hidráulico, no tiene resistencia constante. Por eso tengan en cuenta que si alguna vez te hacen la pregunta, por ahí la podés memorizar o la podés entender. La pregunta es, ¿el sistema cardiovascular forma parte de los sistemas ómnicos? La respuesta es no, no porque no tiene resistencia constante. Y esto quedó demostrado cuando hablamos de los factores de resistencia, radio, longitud y viscosidad, a nivel cardiovascular, que incluso quedó representado por el gráfico de la ley general, cuando lo hicimos al principio, ¿se acuerdan? La S itálica. Y ustedes me preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con la conexión en serie en paralelo? En realidad nada, porque en paralelo o no paralelo, en serie o no en serie, vos tenés un sistema ómnico en el circuito hidráulico y un sistema ómnico en un circuito eléctrico. En el cardiovascular vas a tener circuito en serie en paralelo
pero la resistencia no es constante y por lo tanto no pertenecerán a circuitos ómnicos o que cumplan con la ley de Ohm. ¿Ah? Acá en el Power van a ver que hay una ecuación que no habíamos visto. En realidad es la misma, la venimos viendo hace rato. I es igual a delta V sobre R. I es intensidad, que representaría hidráulicamente el flujo. Delta V es diferencia de voltaje, que representaría hidráulicamente la diferencia de presión o fuerza conductora. R es la resistencia eléctrica. R es la resistencia hidráulica, que después la vamos a ver como resistencia cardiovascular. ¿Sí? Ok, buenísimo chicos, espero que lo hayan entendido. Bueno, por último, y tal vez lo más importante de todo, la comparación entre un circuito hidráulico y un circuito, perdón, la comparación entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. Tengan en cuenta esto porque a nivel cardiovascular es exactamente lo mismo. En un circuito en serie, cada componente del circuito ejerce una resistencia parcial que va a ser en valor siempre menor a la resistencia total, porque es una sumatoria directa. Cuanto más componentes sumo el sistema, mayor es la resistencia total. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Como la resistencia total obliga a generar una fuerza conductora, cada componente del sistema tiene una delta P. Y a medida que agrego un componente al sistema, necesito mayor fuerza conductora. A ver, qué difícil que es entenderlo sin ver la imagen, pero bueno, imaginen que ustedes están en un supermercado con un changuito. Y están acompañados de algún amigo, pareja, lo que quieran. Mamá, tío, lo que sea. Que no tiene ganas de llevar su changuito. Entonces vos estás empujando tu changuito para que el changuito se mueva. O sea, ¿estamos de acuerdo? La fuerza de empuje es la fuerza conductora. Bien. Si ahora le sumás el otro changuito, porque tu compañero, el que está al lado tuyo no lo quiere llevar, y lo pones adelante del tuyo, tenés que hacer más fuerza si querés que se muevan igual que antes. Eso es resistencia en serie. ¿No? Eso es resistencia en serie. Y si agregás un tercer carrito, más fuerza todavía. Porque ahora la resistencia total es mayor. Va aumentando a medida que sumás componentes. Por lo tanto, la fuerza conductora es diferente con cada componente. Y a medida que agregás componentes en serie, tenés que ir aumentando la fuerza conductora. Eso siempre y cuando vos quieras que el carrito siga moviéndose como se movía antes. O sea, siga teniendo el mismo flujo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Con respecto al flujo, en el primer componente hay un flujo. Ese flujo tiene que atravesar el segundo componente. Por lo tanto, en el segundo componente el flujo es igual al del primero. Y después tiene que atravesar un tercer componente y así sucesivamente. Por lo tanto, el flujo que atraviesa cada componente es siempre el mismo. Y da la casualidad que obviamente es el flujo total. Por lo tanto, acá no puede haber variaciones en el flujo. ¿Estamos de acuerdo? Pasan 5 litros por el primer componente, pasan 5 litros por el segundo, pasan 5 litros por el tercero. ¿Cuánto es el flujo total? 5 litros. En el circuito en paralelo la cosa cambia un poco, bastante. En la conexión en paralelo, los componentes están uno al lado de otro. Por lo tanto, cada componente ejerce siempre una resistencia mayor que la que ejercen todos los componentes en conjunto. Esto a lo mejor lo van a entender mejor cuando veamos la parte cardiovascular. Bien. La fuerza conductora es la misma para todos. Imaginen que yo tengo los changuitos, pero ahora tengo un changuito grande y un changuito chico. Pero en vez de ponerlo uno detrás de otro, lo pongo uno al lado de otro. Y empujo a los dos con la misma fuerza. Por lo tanto, todos reciben la misma fuerza conductora. A esto es una gran diferencia con el circuito en serie. ¿Qué logro con esto? Algo muy importante. Que el componente que tiene menor resistencia reciba mayor flujo que el componente que tiene mayor resistencia. Claro, el flujo que pasa por un componente es distinto al flujo que pasa por el otro.
Pero si sumo los dos flujos parciales, el flujo total permanece constante. Esto es importante. La suma de todos los flujos parciales equivale al flujo total. Lo que tengo con la conexión en paralelo es que me permite esta conexión en paralelo generar flujos parciales distintos en cada componente. Van a ver qué importancia tiene esto a nivel cardiovascular cuando veamos circulación periférica y redistribución de flujo. Chicos, espero que les haya servido esta explicación. Más adelante estaremos profundizando en el tema. La próxima clase es conexión en serie en paralelo a nivel cardiovascular. Temazo para poder tratar de darlo. ¿De acuerdo? Un abrazo.